La economía que hacen nuestros amigos de Mate, porque nos llegó a nuestras manos el informe correspondiente a abril, con algunos indicadores regionales para ver un poquito la foto más cerca de cómo evoluciona la economía, si es el término apropiado. Marco Kaman es economista y está en línea. ¿Qué tal, Marco? Lucas Amerizo. ¿Cómo andás, Lucas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Por favor. Son los Arelovich Boys ustedes. Exactamente. Está muy bien. Bueno, nos ha llegado el informe correspondiente a algunos elementos que está bueno comentar al aire. Por ejemplo, el ponderado de lo que es la canasta de la clase media trabajadora que ustedes evalúan en función de datos oficiales. Contanos, Marco. Bien, nosotros lo que venimos haciendo hace un tiempo es nuestro propio cálculo de inflación en función de algunas particularidades o de algunas deficiencias que viene mostrando la medición del INDEC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si uno toma la inflación que publica el INDEC, el dato salarial es que estamos en una mejora salarial y que el salario es mejor al del gobierno anterior, ¿no? Al del final del gobierno anterior. Sin embargo, cuando uno va a los centros de consumo, cuando uno analiza las estadísticas de consumo, cuando uno analiza diferentes tipos de estadísticas, se encuentra con que el consumo cayó, es 15 puntos por abajo, un montón de elementos que nos permiten dudar acerca de si es verídica esta medición de la inflación o si realmente representa lo que cambian los precios de las cosas que consumimos las personas que trabajan, ¿no? Entonces, a partir de eso, decidimos ponernos a trabajar y elaborar un índice de inflación propio que nosotros le llamamos inflación de la canasta de las y de los trabajadores. ¿Qué es esto? Bueno, como sabrán, la inflación, cuando el INDEC dice, bueno, la inflación fue del 3% o del 4%, no quiere decir que todos los precios subieron esto, sino que algunos precios suben un 10%, otros no suben nada. Del trabajo que hay que hacer después es, bueno, ver cómo se pondera cada uno de los bienes y de los servicios que aumentó para construir este índice de inflación, ¿no? Ese 10%, si es importante o no, va a tener un impacto mayor en los precios y esos bienes o servicios que no aumentaron nada, si son bienes y servicios importantes, bueno, van a tener un impacto. Entonces, el INDEC, para establecer esto, para ponderar cada uno de los bienes y de los servicios, utiliza una encuesta nacional de gasto que se hace en Argentina cada tantos años, utiliza una encuesta que se hizo en el año 2003-2004, es decir, con 22 años de retraso. ¿Qué implica esto? Bueno, 22 años atrás, pensémonos, y no teníamos ni celulares, no teníamos plataformas, claro, no teníamos un montón de elementos que hoy consumimos. Era otra canasta, era una canasta muy diferente. Esta encuesta nacional de gastos se hizo en 2003-2004, se hizo en 2012 y se hizo también en 2017-2018, que es la última vez que se realizó. Nosotros, para esta medición de la inflación, entonces lo primero que hacemos es tomar los datos nuevos, o sea, estudiar cómo consume un hogar argentino en el último dato que tenemos, que es 2017-2018. Tampoco es tan actual, porque ya pasaron 8 años de esa encuesta, entre 7 y 8 años pasaron esa encuesta. Bueno, es el último dato que tenemos. Y no solo eso, sino que también lo que tenemos que hacer es estudiar cómo consumen específicamente los trabajadores, porque a nosotros lo que nos importa cuando medimos la inflación es ver cómo cambia el poder adquisitivo de la gente. La gente que vive de un ingreso por su trabajo tiene que ir a consumir después con eso. ¿Y qué es lo que consume esas personas? Bueno, para eso nosotros estudiamos cómo es la canasta de los trabajadores y de las trabajadoras, cómo es la canasta esta que le permite a cada familia atender un conjunto de necesidades. Son 9 necesidades, según está establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, esas 9 necesidades, ¿cómo es la canasta para atenderlas? Y lo que vamos midiendo entonces mes a mes es cómo cambia el precio de esa canasta. Bien. Esto obviamente dio por encima de lo que seguramente va a publicar el INDEC. Ya hay algunas estimaciones de que va a dar 2,9, 3%, pero claramente estamos por arriba, en función de lo que vos estabas explicando. Bien. Por supuesto, la inflación de la canasta de los trabajadores, desde que gobierna Milei, viene dando por arriba, por la forma que aumentaron los precios, en realidad, principalmente por el peso que tienen los servicios en los consumos de las familias trabajadoras. Bien. Otro de los datos es la caída del poder adquisitivo del salario. Ustedes la venían midiendo. ¿Está el ponderado de lo que en materia...? Porque otra de las discusiones ahora es el gobierno no va a permitir que haya ninguna paritaria autorizada por arriba del 1% que establece como lo permitido para cada uno de los acuerdos entre las partes, ¿no? Sí. De hecho, nos está llegando ya información de diferentes sindicatos con los que nosotros trabajamos que están teniendo problemas para la homologación de los acuerdos alcanzados
con las patronales, digamos, a trabajadores y patronales se ponen de acuerdo, las patronales entienden que un 1% de aumento salarial no puede ser tolerado aún incluso patronales que quieren pagar con una mirada más realista de la economía, del poder adquisitivo de sus laburantes, digamos, tienen el impedimento de que no se lo homologan y no se lo firman. Exactamente, ese es el problema que está pasando hoy y que puede traer consecuencias graves, porque bueno, nada, es un problema que el Ministerio del Trabajo no homologue acuerdos, porque incremente la intensidad de los conflictos que se pueden dar en los próximos meses, ¿no? Uh-huh. El dato actualizado desde el comienzo de la gestión Milei en materia de pérdida justamente de la caída salarial, para entender que este tope se hace con el otro dato, que es cuánto perdieron los laburantes en materia de poder de compra. Mira, los trabajadores del sector privado perdieron en promedio 2 millones de pesos cada uno, 1.996.062 pesos en promedio. Algunos perdieron más, otros perdieron menos. ¿Por qué perdieron esto? Bueno, porque el salario cayó muy fuerte en los primeros meses de gobierno de Milei a partir de la evaluación que decide el gobierno apenas asumió, y después se fue recuperando. Es cierto que el salario desde mediados de 2024 empezó un proceso de lenta recuperación, todavía no alcanzó el nivel anterior, pero sí se acercó bastante. Pero en el medio hubo un hueco muy grande, una pérdida muy grande del salario, que implicó una pérdida de bolsillo para cada trabajador de aproximadamente 2 millones de pesos. Uh-huh. Esto los trabajadores del sector privado. Pero los más perjudicados en este gobierno, y principalmente por lo que es la política fiscal, la política de recorte del gasto, son los trabajadores del sector público, los trabajadores estatales, que perdieron en promedio cada uno alrededor de 6 millones de pesos. El salario, decíamos, en el sector privado el salario cayó muy fuerte al principio, pero después se recuperó, pero en el sector público esto no pasó. Cayó y siguió cayendo, y hoy está 21% por debajo de lo que era antes, y así está permanentemente. Bien, ¿en el sector privado es el 24% que se dice? ¿Lo tienen ustedes medido? ¿El 24% de pérdida, decís vos? Sí. No, es una pérdida en el sector público, sí, de 21%, en el sector privado. En este momento está 2 puntos por abajo del salario de noviembre de 2023, que llegó a estar 12 puntos por abajo. Bien. Es una pérdida porcentualmente menor, uh-huh, pero importante en el acumulado, porque claro, eso se va acumulando mes a mes. Entiendo. Bueno, hasta aquí, de todos modos, los que quieran acercarse a este observador de la economía pueden entrar a la página, está subido el informe, ¿no, Marco? Está subido el informe, por supuesto, lo pueden encontrar ahí, nos pueden seguir en las redes, y también vamos publicando cada una de las hojitas del informe ahí para que se vayan informando y estén actualizados. Abrazo grande y como siempre, gracias por estar a disposición. Al contrario, gracias a vos, Che, un abrazo. 11:28, Rodrigo, ¿tengo pausa? Dale, ya volvemos, vamos. Lo escuchaste en LT8, lo escuchaste en Todos en la 8. Hasta el 7 de mayo podés regularizar tus bienes. Más info en arca.gov.ar/nuevo pacto fiscal.